Hola corazón, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, vida mía. ¿Tú cómo te Bien, sientes? bien, empezando una nueva semana con bendición, con paz, con mucha positividad y bueno, también deseándoles saludos a todos los que nos escuchan y muchas bendiciones para sus vidas. Recordando que esta es una oportunidad que nos damos nosotros de compartir estos aprendizajes que recibimos de la Torá con la energía que semanalmente nos invita a reflexionar y que lo queremos entregar porque ha sido bueno para nosotros durante todos estos años que llevamos juntos haciendo este ejercicio de desayunar y traer a la voz del Creador, traer al mensaje del Creador a nuestras vidas después de un desayuno de domingo. Así es, un gran desayuno gracias al Eterno que nos permite y bueno, también iniciando esta nueva semana con una nueva parashá, con una nueva porción de la Torah. Esta vez en Éxodo, capítulo 10, inicia con el versículo 1 y esta parasha se llama en hebreo, normalmente se llama Bo, que significa ven. Mm. Interesante, esta parasha comienza diciendo en este versículo, ven a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el de sus sirvientes, para poder hacer todas las señales, milagros y todo lo que iba a hacer, todas estas plagas y todas estas cosas que el Eterno iba a determinar. Eh, y bueno, continuamos con el efecto faraón que traíamos de la semana pasada, el episodio pasado, donde hablábamos que había una lucha entre faraón, que simboliza el ego, que simboliza la parte de nuestra obstinación, de nuestro personaje, y la otra parte contraria que Moshe estaba simbolizando, que era el ser en su amplitud, el ser en su contacto con el Creador, el ser en su contacto con el lado derecho de la bondad, con el lado derecho del otorgamiento. Habíamos hablado en el episodio pasado que en el sistema de cómo el Creador desciende a este mundo o cómo Él permea este mundo, lo hace mediante un sistema que en la Cábala se conoce como el sistema del árbol de la Sefirot, que no es más sino un sistema de cómo el creador mediante varias esferas, etapas o vacías, filtra su luz o filtra su poder, filtra toda su magnificencia, teniendo una columna derecha que conocemos como el otorgamiento o el dar, donde hay vasijas como la sabiduría, como la bondad, como la eternidad, y otra columna izquierda que en el sistema se conoce como la restricción, en donde hay vasijas como la inteligencia, como la fuerza o el juicio o la severidad, y otras como ese honor o esa gloria que las personas persiguen. Entonces, también existe una columna central que es donde ambas columnas derecha e izquierda convergen y de alguna manera es el ideal que se filtre mediante esa columna central hasta recibir a nuestro mundo, que es la esfera final de este árbol llamado árbol de la Sefirot. Este es un árbol, un símbolo cabalístico, o sea, no es que exista este dibujo en el cielo o en algún lugar, es una forma para que nuestra mente comprenda cómo el creador puede entrar en este mundo, el cual es dual. Por eso se nos plantea una columna de la derecha y una columna de la izquierda, una columna del otorgamiento y una columna de la restricción. Algo similar como lo que pasó en el huerto del Edén cuando existía un árbol llamado el árbol del bien y del mal. Básicamente este árbol de la Sefirot con estas columnas opuestas, como si nos dijera, eh, hay un lado derecho positivo y un lado izquierdo negativo. Es la forma como opera todo en este universo. Este universo opera en dos polaridades y eso está manifestado en la presencia del creador. O sea, no riñe con la ciencia, no riñe la espiritualidad con la ciencia, más bien la integra en este proceso de conocimiento. Es importante poder resaltar que esta forma de caracterizar al creador, sacándolo de un esquema eh, antropomorfizado,
¿sí? Una forma de verlo como hombre físico como yo por aquello de la palabra que dice y los hizo a su imagen y semejanza. Esto merece un estudio mucho más profundo, pero no es el tema, solo quería mencionarlo. La forma de que con la Sefirot podemos encontrar las características del Creador y cómo en cada una de ellas puedo encontrarlas también en mí sin necesidad de verlo como me veo a mí frente al espejo, sino con las partes emocionales, la parte intención, la parte de la energía, la parte que me habla de estas características que el creador tiene, con las que yo lo puedo entender, porque seguramente habrá muchas otras que estarán lejos de mi conciencia o mi conocimiento como ser humano, pero que a la divinidad, pues para entender, y siempre lo pongo en este marco, el creador del universo hizo lo macro como lo micro. Entonces, todo tiene su esencia dentro de este contexto. Perdona porque quería decir algo adicional que venía pensando en estos días. Sacar a la creación del creador es como anular su existencia misma, porque todo cuanto ha sido creado tiene su esencia. Como por ejemplo, y muy rudo mi mensaje, pero por ejemplo, mi mamá hace una comida espectacular y ella característicamente tiene un sazón, un gusto. Y ella nos ha enseñado a nosotros a hacer esa misma comida. Pero cada que cualquiera de mis hermanas la hace, tiene un sabor, una textura, una forma y hasta un color diferente. ¿Y esto por qué es? Porque cada uno de nosotros tiene unas cualidades que le involucra a lo que está desarrollando. Pero cuando hablamos del creador del universo y de todo el microverso, estamos hablando de que todo cuanto existe también tiene su esencia. No hay nada que vaya a ser diferente a lo que él ha creado. Así es, como lo estás diciendo, y en este ejemplo, de todas maneras, es como decir, pues la receta sigue siendo la misma. Es Correcto. quien la prepara de alguna manera pone sus intenciones, sus características, y es parte de lo que pasa con nosotros. Uh-huh. Es el alma de todo lo que existe, es la misma y pertenece al Creador. Eso lo dice la Tanakh, que a veces no lo entendemos, creemos que es que el alma es nuestra, que somos nosotros, que está individualizada y que lleva mi nombre. El alma pertenece al Creador, es parte del Creador y es parte de una conexión que tenemos con ese ser superior que nosotros conocemos como Creador. De alguna Correcto. manera, eh, casi esto funciona en el alma como si fuera lo que conocemos como mente colmena. O sea, Uh-huh. cuando una persona o una parte del alma se resiente, todas las partes del alma se siguen resintiendo. Entonces, de alguna manera, eso es importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. Pero bueno, aquí nos estamos involucrando y volvemos al punto donde decíamos, en esta paracha vemos este enfrentamiento entre Faraón y Moshe como los dos opuestos, y esto está en nuestra vida, lo habíamos traído en el episodio anterior donde decíamos que esta dualidad de nuestra vida siempre tiene esa lucha Uh-huh. entre cómo el personaje basado en estereotipos, en el miedo, en limitaciones, en condicionamientos del sistema que nos impone este mundo, genera una serie de efectos que posteriormente tratan de anular al ser. Pero desde un punto de vista distinto, estos mismos eventos son los que sirven para que el ser se esfuerce en sobresalir y Uh-huh. pasar por encima de eso. Eso pareciera ser una lucha, una disputa entre dos que estuvieran luchando. Decíamos en la porción pasada que la palabra Israel, que significa ir hacia el Creador o conectar con el Creador, es como si el ego no quisiera que se conectara esa parte del ser, y el ser obviamente busca conectar con su Creador. Entonces, Uh-huh. ahí se genera en nosotros esa dualidad, esa lucha que muchas veces está ahí presente, que nos sume en un día a día de incertidumbres, de preguntas y de cuestionamientos, porque cuando no conocemos realmente
cómo funciona todo este sistema. Entonces parece que anduviéramos a la deriva, ¿ya? Ujú. Y que aún ciertos eventos nos tomaran por sorpresa y de alguna manera nos generaran sentimientos contrarios en nuestras vidas, ¿ok? Eh, y así pasa. Hay momentos donde muchas veces estamos felices por algo y al rato algo sucede que pareciera que nos trajera frustración o tristeza y cambiara nuestro estado de ánimo. Somos muy volátiles porque este mundo nos somete entre la derecha y la izquierda, nos está sometiendo Polaridades. entre dos polaridades, pero el problema no es que nos someta entre dos polaridades, el Ujú. problema es cuando yo no comprendo cómo funciona el sistema y de alguna manera simplemente me siento como una pelota de tenis o una pelota de ping-pong que va de un lado para otro simplemente golpeada por un efecto de un tercero que pareciera no ser yo el que está llevando esto. Y peor aún, el hecho de rechazar cualquier cosa que creamos es amoral, es incorrecto, no está bien visto a los ojos de los demás, pero está totalmente dentro de mí. El no poder reconocer y darle lugar a eso que Carl Jung llamó las sombras, a Ujú. esta parte oscura de mí, tal vez, viene pues posiblemente de nuestro lado izquierdo, posiblemente, porque también traemos, y lo hemos mencionado muchas veces, lealtades familiares, venimos trayendo información de nuestro sistema familiar que nos dice la vida se toma de esta forma y se reacciona de esta forma. La epigenética lo ha mostrado. Es decir, científicamente se ha mostrado que nosotros, en nuestro ser, aquí en este momento, no solamente llevamos esta vida que nacimos, yo el 5 de mayo de 1975, sino que traemos la vida de todos nuestros ancestros. Entonces, rechazar eso que en algún momento me hace sentir como dudando de si está bien o está mal, es lo mismo que aceptar esto que en algún momento yo digo es bueno y es perfecto. Porque de las dos formas yo necesito entrar a reconocerme con todo lo que creo que es bueno y con todo lo que creo que no es tan bueno. Así es. El asunto es que por lo menos nosotros podemos de alguna manera en algún punto de la vida identificar algunos aspectos negativos de nosotros. Este árbol de la Sefirot, que de alguna manera podemos ver, si yo identifico por lo menos en mí un aspecto negativo que tenía, el cual circunstancias que yo consideraba injustas Ujú, me llevaban a un estado de ira o de agresividad, ujú, eh, eso es un aspecto negativo el cual me tuvo durante mucho tiempo luchando. Es como si solo me centrara en dos esferas, la esfera de Geburah, que es el juicio, y la esfera mucho más abajo, Hot, que es la interiorización de ese juicio. Entonces, ujú. obviamente, si yo me quedaba en el lado izquierdo, ante un evento de injusticia, Geburah, yo respondía con ira porque lo interiorizaba hacia abajo en el lado izquierdo, donde yo sentía que eso era conmigo también, me Mm, involucraba, lo interiorizaba. No lo lo llevaba al tomabas centro, personal. que es la Sefirat Tiferet en el árbol de la vida, Ujú, donde genera una armonía. Nos trae un poco de la derecha, de bondad, y nos dice, oye, ¿por qué no piensas por qué aquella persona tuvo que reaccionar de esa manera? ¿Por ujú, qué tú crees que te agredió? Pero, ¿qué pasa en la vida de ella para agredirte? Que cuando nos vamos a Tiferet es cuando nos preguntamos, tenemos consideración, ujú, analizamos la situación y no reaccionamos ujú, inmediatamente. Eso lo aprendemos en el árbol de la vida, como dices tú, ujú, no viene el caso, pero estamos hablando ujú, de que yo identifico un factor negativo que es ante una injusticia o presunta injusticia, yo reaccionaba de una manera violenta por ujú, la ira. ujú, Entonces, eso yo lo identifico como algo malo. ujú, Entonces, si yo lo identifico como algo malo, lo estoy catalogando dentro de la esfera de Faraón, de la esfera ujú. del límite del gobernante o aquel que es, Condicionamiento. claro, aquel que condiciona y que esto me impide llegar al Creador, ¿vale? ¿Qué pasa con la religión? Si la religión lo que hace es reforzar esa conducta Ujú, de decir es que tú no puedes acercarte a Dios porque tú eres un pecador. ujú. Porque eres ¿Ves? violento, Eres porque eres violento, eres un agresivo. pecador, no te puedes acercar a Dios.
¿Qué está haciendo la religión? Reforzar a Faraón. Ujú. Está diciendo, Faraón tiene la razón. Israel no puede salir, no puede ser libre, no puede conectar con el Creador porque hay violencia y Ujú. eso no puede tolerarse. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia entre el sistema, de cómo funciona cuando yo creo y me doy a entender de que este aspecto negativo en mi vida es malo y lo identifico como malo. Recordemos que estamos hablando de que este universo se coloca en dos opuestos, Ujú. polaridades negativa y positiva. Lo traducimos como bien o mal porque ese es Ujú. nuestro sentido moral de ver Ujú. las cosas. Pero realmente vamos a traerlo acá como positivo y negativo, como si fueran polaridades distintas. Entonces, si yo ya lo ubiqué del lado izquierdo, quiere decir que del lado derecho o queda un vacío o Ujú. me queda difícil ir hasta allá, a menos que yo camine un trecho bien largo para poder llegar al otro lado. Entonces, Ujú. si yo estoy situado, ya yo me situé como una persona mala, pues no Ujú. me puedo poner del lado bueno. Entonces ya me desbalanceé. Ujú. Viene la religión, cualquiera que sea, y me dice que tú eres un pecador, estás alejado de Dios. Es más, naciste pecador, porque Adán pecó y tú naciste pecador. Tú no puedes acercarte a Dios bajo ningún concepto, entonces quedas catalogado del lado de Faraón y quedas esclavizado inmediatamente. O sea, que aquí Moshe no aplica el lado de la bondad, de la benevolencia, no aplica para ti. Ahí lo que pasa es que estamos hablando de un corazón endurecido. Ujú. Faraón se introniza en su postura de decir, claro, yo no tengo por qué dejar ir a Israel, porque yo mismo le estoy dando las atribuciones al colocarme del lado del perdedor, del lado Ujú. del malo. Yo soy malo, yo no sirvo para esto, cómo Dios me va a ver, cómo voy a No hacer que las personas merezco. no merezco. Ya yo me coloqué de ese lado, Ujú. como digo, pues la religión me ayuda a colocarme allí, la gente me señala cómo voy a dar la cara ante los demás, si cometí un mal acto. Además, no vas a pertenecer nunca a ningún grupo Claro, soy un excluido, inmediatamente de estoy del otro lado. ningún grupo de los que son mirados como buenos o como que están en el lado del bien porque tú no has hecho lo mismo que Claro, todos los demás. y eso es lo que se Ujú. llama endurecer el faraón, Ujú. ¿vale? El corazón de faraón se endurece, se pone en una postura en la cual para mí es difícil salir de Egipto. Ujú. Y recordemos que aquí hubo un proceso de 10 plagas. Estas 10 plagas son consecuentes con las 10 sefirot de este árbol que estamos hablando, porque de Ujú. alguna manera son simbólicas para entender que estas sefirot nomás son escaleras de conectar con las diferentes manifestaciones del Creador en el mundo y poder iluminar o conectarme con esa luz cada vez que yo voy ascendiendo dentro de un proceso de mi vida normal. Ujú. Muchas veces puedo hacerlo sin necesidad de conocer Cábala o Sefirot, Ujú. con actitudes que salen de mí. Puede que esa Sefirot se ilumine y se conecte con un simple acto de bondad hacia otro. Con esa Inclusive sensibilidad. hasta un animalito que puede Ujú. estar perdido y cogerlo y tomarlo, adoptarlo. Eso es un acto de bondad que lo que hace es conectar con una parte de una emanación o con una conexión del creador en Ujú. el universo y eso hace que mi alma retorne al creador por partes. Entonces Ujú. vamos entendiendo cómo funciona este árbol de la Sefira, vamos conectando al creador por partes, porque como con él no podemos conectarnos totalmente a su magnificencia absoluta porque Ujú. nos destruiríamos, tenemos que irnos conectando parte a parte. Sería- Entonces, es, es que conectarnos al creador desde la incomprensión de esta humanidad es lo que lo hace imposible. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos hasta ahora son limitados, más cuando nosotros no nos dedicamos a investigar, cuando nosotros no nos dedicamos a tener un pensamiento crítico sobre nuestros propios pensamientos, no nos dedicamos a autoevaluarnos y a autorrevisarnos, es difícil que nosotros podamos conectar con algo tan supremo y tan grande que no nos da la capacidad de nuestro cerebro para conectar, porque estamos encasillados y enmarcados en una estructura social, moral, familiar y demás. Esa es una de las principales razones por las que nosotros estamos limitados en esta condición de
este cuerpo humano para no conectar con el creador en su absoluto. Claro, y además es la forma como percibimos las situaciones. Si yo percibo, vuelvo y lo repito, si percibo colocarme en la esfera del juicio, donde Faraón se entroniza y simplemente doblegarme ante eso, sino no tomarlo e interiorizarlo desde el punto de vista positivo, porque puede haber juicios positivos. Ujú. Entonces, sino que lo tomo del lado negativo, en donde yo me frustro y digo yo soy malo, Claro. y le doy la razón a Faraón, Faraón se endurece su corazón. Y aquí es donde viene el punto más interesante de esto. Ujú. Como aquí es un sistema de percepción de mi parte, por eso muchas circunstancias que me pasan las percibo como malas y otras como buenas. Entonces, pues yo no me imagino una persona que percibe una situación, ejemplo, se ganó una lotería, muchos millones, y diga esta situación es mala. Ujú. Pero muchas veces eso ha derivado a que esa persona sufra un problema más grande en su vida por no saber manejar el dinero. Y eso ha sido más frecuente de lo que piensa. Entonces, no se puede decir ni que la situación de ganarse la lotería fue mala por el efecto final, que fue que lo llevó a un estado malo, Ujú. ni puede decirse que ese efecto final fue causa de que se ganó la lotería. Ujú. ¿Ves? O sea, simplemente fue no saber administrar o entrar dentro de los procesos y percibirlos a la manera como se deben percibir, como herramientas que el creador me permite para ascender. Ahora, ¿qué tiene que ver la parashá que estábamos hablando? Ven a Faraón, que yo endurecí su corazón, Ujú. y después dice, y a todos sus sirvientes, para que se puedan manifestar todas estas señales que yo voy a Ujú. hacer. La parte interesante de este es la palabra bo, como empieza la parashá. Se llama bo, ven. Ujú. Cuando el creador está diciendo, le está diciendo a Moshe, ven a Faraón, curiosamente no le está diciendo, ve a Faraón, Ujú. sino ven a Faraón. O sea, le está diciendo el Eterno, no solo que el Eterno se está poniendo del lado donde está Faraón, porque le está diciendo ven, como que dice Ujú. ven, yo también estoy aquí, Correcto. ven a Faraón. Y claro que le está diciendo que yo estoy aquí, porque le está diciendo, porque yo he endurecido su corazón. Yo estoy Ujú. aquí, yo soy parte de esto. Ujú. Es como entender, ¿cómo entiendes tú que las sombras, el ego y Faraón están bien, no solo parte de ti, Ujú. sino que es parte del creador, que es Correcto. parte del propósito? Que es que este Faraón no fue puesto ahí, él no se puso solo, él no está ahí solo, ni sus actos son voluntarios de él, son voluntad del creador, porque las palabras después que dice es que yo esto lo he endurecido Ujú. para poder, mediante todos estos actos de señales o todo este proceso, Ujú. poder liberar al pueblo de Israel. O sea, hay un proceso que el Eterno nos está diciendo. Las circunstancias que están pasando a tu vida y estos escalones que muchas veces pueden parecer difíciles, Ujú. son puestos a propósito, no solo porque tu alma así lo decidió antes de venir al mundo, sino porque es parte del plan del sistema para poder mejorar tu capacidad. Claro, de tal manera que no hay prueba más difícil o tan difícil que el creador haya puesto en tu camino que él mismo no sepa que tú la vas a poder superar. ¿Por qué? Porque el creador sabe que tienes todo el potencial para eso, la capacidad, y también debemos integrar la resiliencia para poder mirar ese faraón, para poder ir hacia ese faraón, que es la muestra, como decir, cuando más oscurece es porque va a amanecer, pero yo tengo que estar despierta para poder ver ese momento de oscuridad. Si yo no estoy despierta, simplemente pasa y no me doy cuenta. Claro, si yo no comprendo que estas herramientas son Ujú. puestas para mejorar mi capacidad de elevación, no entiendo por qué hay diferencia entre un deportista amateur que simplemente Ujú. sale a trotar o hacer deporte y un deportista de alto rendimiento. Correcto. Hay una gran diferencia. Las exigencias físicas
y pruebas que se le ponen al deportista de alto rendimiento son mucho más fuertes que las que se pone el deportista amateur. Entonces, ahí está la gran diferencia del Claro. asunto. Entonces, pero si nos damos cuenta, el deportista de alto rendimiento también tiene una mayor supervisión, tiene un equipo de trabajo que está puesto para que ese deportista cada día dé más Claro. de sí mismo, pero lo cuida en que no se lesione, en que no le pasen cosas. Así actúa el creador con nosotros. Ujú. Cuando nosotros aceptamos estos retos, Él pone una serie de supervisores, que son los ángeles, para que de alguna manera actúen en nuestro favor, muchas veces potencializando nuestra fuerza, pero si nosotros percibimos que es que estas situaciones son malas, entonces obviamente ya me estoy limitando en una situación donde no tengo que estar, en mi percepción. Claro. En este caso, cuando se le dice le dice ven a Faraón, Ujú. es como cuando Carl Jung dice en sus libros y en sus textos y en sus teorías, ven y abraza a la sombra. Tienes que abrazar a tu Ujú. sombra. Tienes que ir a la sombra y conectarte a ella y abrazarla. Es decir, entender, en mi caso por lo menos, que esta parte de que cuando existe un presunto injusticia y yo derivaba en ese proceso de violencia en algún Ujú. momento, también era parte de mí. Ujú. Entonces, cuando yo abrazo eso y entiendo, me comprendo a mí mismo, me logro abrazar, me traigo hacia la derecha, porque Moshe significa la derecha, me Ujú. traigo hacia la bondad. Y como dijimos, traer hacia la bondad es traer hacia el centro. Ujú. Ya no solo estoy mirando la situación afuera y estoy siendo considerado con las personas y decir, Ujú. oye, aquella persona pudo haber hecho esto y yo lo interpreté mal. Estoy siendo considerado conmigo mismo. También. Es que yo tengo que considerarme a mí, no tengo por qué ser un justiciero conmigo mismo, no tengo que coger y flagelarme. Yo siempre lo he dicho, nosotros nos ponemos en el lugar de faraón y en el lugar de esclavos al mismo tiempo. Ujú. Entonces debemos liberarnos, este es el proceso de esta para allá. Entonces el Eterno nos está diciendo, mira, es que yo también creé a faraón, Ujú. ¿ok? Y eso es así, o sea, es que el texto lo dice en Isaías, vamos a ver, Isaías 45:7, dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. Yo, Hashem, soy el que hago todo esto. Entonces, hay una claridad precisa de entender que no es que las guerras, las tinieblas, la oscuridad y eso sean ni bueno ni malo, es Ujú. parte de un proceso de crecimiento espiritual, es parte de lo que significa este universo dual. En la unidad del creador no existe nada de eso, en su unidad solo existe una unidad absoluta y no cabe división. En nuestro universo, como existe una división, debemos integrar esa división en el creador, comprender, así como el Eterno dijo, ven a Faraón, Ujú. es acércate a tu sombra y entiende que también es parte de este proceso, es parte de mi decisión de crecimiento. Tómalo como una herramienta de crecimiento, lo que está diciendo el creador. Ujú. No te pongas en la posición del fracasado. Ponte en la posición de aquel que tuvo una caída, pero se levantó y tomó de esa caída un aprendizaje y mejoró. Eso Ujú. es la diferencia. Entonces, aquí nos está diciendo el Eterno, yo he puesto todo el sistema para un mejoramiento continuo y no es estático, tienes que avanzar. Mira que esta palabra bo, que es ben, Ujú. resulta que la palabra creador en hebreo se escribe boré, Ok. boré, dividida por dos palabras. Bo, que Ujú. significa ven, y re, que significa mira. Ujú. Otra palabra, la palabra creador en hebreo, que es boré, también significa ven y mira. O Ujú. sea, ven y mira. Pocas palabras, no cojas al creador como alguien exterior, Ujú. mira hacia afuera, sino ven y mira, mira interiormente al creador, búscalo dentro de ti. Ujú. Israel significa eso, ir hacia el creador, aquel que logra pasar por encima de su ego y conectar. Y cuando hablo por encima de su ego es por encima de mí mismo. Cuando logro superar esa barrera, voy y miro. Ahora, casualmente, ya para terminar, estas dos para allá ven hacia Faraón
que yo endureció su corazón, comienza con la palabra bo. Hay una parasha posterior, más adelante, en otro libro, que se titula Re, que dice mira. Y esa parasha inicia con Re, mira, que dice, mira que yo he puesto sobre ti camino de vida y camino de muerte. En pocas palabras, es como si conectara estas dos, dando a entender que la palabra creador te está diciendo que Él es el que hizo todo esto, como dice Isaías 45. Él fue el que creó este sistema dual. Entonces no luches infructuosamente contra la dualidad. Simplemente intégrala. Aprende a entender que tus debilidades también son parte de tus fortalezas y tus fortalezas son parte de tus debilidades. Intégrate como un verdadero ser. Descubre lo mejor de ti, conecta con el Creador y avanza hacia la vida. Y voy a aprovechar este cierre que estás haciendo para invitarlos a todos los que nos escuchan y a los que han llegado hasta este minuto, que nos escriban, que nos dejen sus mensajes, que nos dejen saber. Por favor, suscríbanse al canal para poder seguir llegando a otras personas, porque el trasegar de nuestra vida hemos podido encontrar desde muy pequeña o desde muy temprana edad el deseo de conectar con el Creador, con el Rey del universo. Y lo hemos buscado en diferentes partes y en diferentes partes no lo hemos encontrado, porque no lo habíamos buscado dentro de nosotros, porque no habíamos comprendido esto de ven y mira, Faraón, dentro de ti. No habíamos comprendido esto de que esto que al mundo parece malo, pero que está en mí, yo solo necesito mirarlo con los ojos del Creador. Poder encontrar este cambio de perspectiva frente a la espiritualidad, la religión y mi relación con el Creador es algo que nosotros venimos haciendo, lo hemos hecho con nosotros y ahora estamos acompañando a otras personas a que también descubran este camino del despertar espiritual, este mapa del autoconocimiento, de ese viaje al interior que te permite abrazar tus polaridades, soltar esos roles o soltar esas cargas que no te corresponden y avanzar con todo tu potencial y todas tus herramientas a esa vida que realmente te pertenece o hacia esa fuerza que realmente viene del Creador y de todos tus ancestros de donde viene la vida, para que puedas avanzar y tener la vida que realmente has soñado. Entonces, los invito a que compartan este mensaje, pero también a que nos escriban a nuestras redes sociales o que nos escriban a través de este canal para que nos permitan acompañarlos y nos permitan encontrar ese camino que los haga sentir y ver realmente al Creador en sus propias vidas. Así es, esperamos seguirlos acompañando. Dele clic a la campanita, porque eso, al suscribirse al canal, permite que le lleguen las notificaciones de cada episodio nuevo. Sí. Estos episodios son basados en la parashá, en la porción semanal de la Torá, que leemos semana a semana, pero de alguna manera, como decía mi esposa, estamos para servirles y acompañarles en lo que ustedes necesitan. Escríbanos también por aquí, internamente a las redes sociales, a donde deseen, y estén pendientes a nuestras capacitaciones, talleres, en fin, varias cosas que nosotros queremos hacer para aportarles un poco de lo que el Creador nos ha dado a nosotros. Bendiciones y feliz semana para todos. Bendiciones.